Hola, soy Laura Mascaró, bienvenidos de nuevo a mi videoblog. Os quiero pedir mil disculpas porque llevo un poco de retraso con los vídeos, pero hoy os quería comentar un par de temas. A raíz del vídeo de cómo era una semana en nuestra vida haciendo unschooling, que podéis verlo en mi canal, han llegado muchas preguntas sobre cómo es el día a día cuando haces unschooling, porque muchas veces pues leéis artículos o algún libro sobre lo que es la teoría, digamos, del unschooling, pero luego el día a día como que resulta un poco más difícil de imaginar cómo es, ¿no? Porque estamos todos muy escolarizados y suena muy raro esto de que un niño viva sin tener un horario y unas asignaturas y unas tareas como en el colegio. Entonces, hay algunas preguntas muy interesantes que me habéis hecho sobre eso y hoy traigo un ejemplo real de algo que hemos hecho que me sirve para contestar a dos dudas que soléis tener. Uno es el tema de los horarios. Nosotros ya sabéis que no tenemos un horario de acostarnos, un horario de levantarnos, ni un horario de trabajo, porque no trabajamos en el sentido en que se hace en la escuela o incluso las familias homeschoolers que tienen un tipo de homeschooling más estructurado y más convencional. Nosotros no tenemos este tipo de horarios. Entonces mucha gente se pregunta, y es normal, yo antes también me lo preguntaba, ¿qué pasa con estos niños que se levantan cuando quieren y se acuestan cuando quieren, más o menos, porque luego tampoco es tan así aleatorio, digamos, sino que sí aprenden a cumplir unos horarios cuando los tienen que cumplir? Es decir, para nosotros lo fundamental es que el niño se acueste cuando tenga sueño y se levante cuando haya descansado suficiente, porque esa es la función de dormir, ¿no? Es para descansar, entonces tienes que descansar suficiente, lo que el cuerpo te pida. El otro día, por ejemplo, teníamos que madrugar. ¿Por qué? Porque me habían invitado a un programa de radio, tenía una entrevista a las 10, tenía que llegar un poquito antes a la emisora y eso significaba que nos teníamos que levantar bastante antes porque teníamos como una hora de camino porque vivimos un poquito lejos y en conclusión que teníamos que madrugar. Damián me iba a acompañar, de hecho nos fuimos los cuatro porque esa fue, digamos, una actividad de su homeschooling, por decirlo de alguna manera. Es decir, aunque él no tenga unas lecciones que seguir con un libro de texto y unas tareas que hacer en el sentido escolar del término, pues una de sus actividades ha sido acompañarme a la radio, ver cómo es una radio por dentro, ver cómo se trabaja, cómo son las instalaciones, qué hace la gente que está allí, qué es todo lo de la radio que no vemos cuando escuchamos la radio y que a lo mejor no podemos ni imaginar. Esa era una actividad, la verdad, muy interesante. Él quería acompañarme, yo también quería que me acompañara y entonces, sin ningún tipo de problema, él madrugó, se levantó a la hora que hacía falta, desayunó, se preparó y salimos de casa para no llegar tarde a la radio. Lo pongo como ejemplo para que veáis que aunque los niños unschoolers, no todos, pero muchos de ellos no tienen unos horarios prefijados de todos los días, levantarse a la misma hora, sí que saben madrugar cuando tienen que hacerlo. Igual que saben aguantar más por la noche si algún día lo necesitan por algún motivo. Esta semana hemos salido poco de casa porque yo estaba terminando de escribir un libro. Digo que hemos salido poco porque precisamente en el vídeo que hice del resumen de cómo era una semana en nuestra vida, justo esa semana concretamente habíamos tenido muchas actividades fuera de casa, que no siempre es lo habitual. Y esta semana, por ejemplo, ha sido todo lo contrario. Hemos estado mucho en casa, yo tenía que terminar de escribir un libro, más bien medio libro, porque Madalen Goiría, a quien conoceréis por la tesis doctoral que hizo sobre homeschooling, y seguramente muchos ya seguís su blog también, me invitó a escribir un libro a medias con ella. Madalena está haciendo una serie de libros sobre homeschooling, es una serie de 10 libros y son todos con listas de 10 cosas relacionadas con el homeschooling. Os voy a enseñar algunos. Aquí tengo 3, por ejemplo, la colección completa van a ser 10 libros, todavía no están terminados. Y aquí tengo 3 de los suyos. Como veis, todos son listas de 10. 10 caminos que llevan al homeschool. 10
etapas del homeschool español y 10 decisiones judiciales sobre el homeschool. El de las etapas del homeschool español lo recomiendo mucho. Si nos está viendo algún estudiante universitario, que me escriben mucho, que me envían emails cuando están haciendo trabajos sobre este tema y están investigando un poquito, aquí está perfectamente resumida la historia del homeschooling en España. O sea que es interesante para todo el mundo prácticamente, pero sobre todo pienso en estos estudiantes que buscan información para trabajos. Las 10 decisiones judiciales sobre homeschool, no hay que decirlo, también es fundamental. Y este es más genérico y sirve también no solo para España, sino para cualquier país del mundo vendrían a ser un poco motivos por los que la gente llega a decidirse a educar en casa. Y hay, por supuesto, teoría, pero sobre todo también ejemplos reales muy interesantes. Entonces ahora Madalen estaba escribiendo uno que eran 10 preguntas que la gente se hace cuando se plantea hacer educación en casa, y me invitó a que yo también propusiera 10 preguntas que la gente se hace y diera cuál es mi respuesta. Va a ser un libro muy interesante porque yo hice mi lista de 10 preguntas sin saber cuáles eran las 10 preguntas que había elegido Madalen. Y veo que muchas de ellas al final coinciden. A lo mejor no tanto en la respuesta, también porque yo lo hago desde la perspectiva de una persona que practica el homeschool y ella desde una persona que estudia el homeschool, pero sí que muchas preguntas se repiten, lo cual creo que es significativo. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Para deciros que esta semana hemos salido poco, pero la salida, digamos, importante que hemos hecho ha sido la de la radio, que me sirve para contestaros a otra pregunta que me hacéis mucho, que es la de, pero si no tienes un currículum y no tienes una planificación que seguir, ¿cómo enseñas los temas a tu hijo? Bien, ya sabéis que desde la perspectiva del unschooling y de la desescolarización interior, no hablamos tanto de enseñar, sino de aprender, que es para mí la parte importante, el cómo aprendemos y qué aprendemos, ¿no? Entonces, en este caso, pues la visita a la radio nos sirvió para aprender muchos temas que algunos están dentro del currículum oficial, digamos, de la escuela, y muchos otros no están dentro del currículum oficial, pero que los hemos aprendido sobre el terreno, que hemos ido allí y hemos visto cómo funciona una radio, por ejemplo, qué tipo de gente trabaja allí, cómo es físicamente el espacio. Y no necesitamos acudir a un libro de texto o acudir a una página de internet donde nos cuenten qué es una radio y para qué sirve y cómo se trabaja y cómo funciona, etc. Sino que lo hemos visto, hemos podido estar dentro, hablar con ellos, preguntarles cosas, y luego esto nos lleva a que otro día, pueden pasar días o semanas o incluso meses, hablando de cualquier otro tema, o porque pase alguna cosa, es muy probable que volvamos a recordar y digamos algo así como, ¿te acuerdas aquel día que me entrevistaron en la radio? Y ahí es como vamos uniendo los puntos, y este es el ejemplo que yo le puse al periodista que me entrevistaba, José Antonio Avellán, porque también le costaba un poco esto de trabajar sin un currículum y sin unos libros de texto y sin profesores. Eso es algo muy difícil de entender y es parte del proceso de desescolarización. Por eso yo le dije, deja de pensar en enseñar y piensa más en aprender, y deja de hablar en términos escolares. Creo que en realidad nosotros aprendimos mucho, pero él también. Yo recomiendo que veáis la entrevista, que además, aunque era radio, esa es una de las cosas que aprendimos, lo que hoy en día se llama transmedia, ¿no? Que aunque era radio, en realidad también grabaron la imagen en vídeo y ahora se puede ver en YouTube, con lo cual es un poco radio y tele, entre comillas, a la vez. Esto es una cosa nueva que en libros de texto de hace 20 años a lo mejor no habría aparecido, ¿no? Y en cambio es algo muy actual y que ahora es bastante normal. Es uno de los aprendizajes que hicimos, el cómo pueden funcionar a la vez diferentes medios de comunicación. Y bueno, en definitiva, os cuento esto para que veáis ejemplos reales de cómo funciona el unschooling. Para mí ahora es un poco difícil decir exactamente
¿Qué aprendió mi hijo en esa visita? Más allá de lo obvio, del tema concretamente de la radio, del periodismo, de las entrevistas y de los medios de comunicación, pero luego hay muchas ramificaciones que saldrán con el tiempo, a lo largo de semanas o meses, y a lo mejor dentro de un año puedo hacer otro vídeo y os puedo decir, ¿os acordáis de aquel día que os hablé que habíamos ido a la radio? Pues de ahí ha salido esto, esto y lo otro. O de ahí no salió nada porque no interesó mucho y aquí se acabó el tema y es perfectamente válido también. Espero que os haya gustado la anécdota, por decirlo de algún modo, que os animéis a ver más vídeos de unschooling. Nosotros intentaremos hacer algún otro de resumiendo nuestra semana, que como veis no hay 2 semanas iguales. Y nada más, os invito a ver la entrevista con José Antonio Avellán y si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir a mi canal, darle un like y compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo.